Bienvenidos a Noticias de Abajo ML, en su emisión del 11 de septiembre de 2025. Hoy recordamos con rabia el golpe de Estado chileno en 1973 contra Salvador Allende. Conmemoramos la lucha de los chilenos que lograron por la vía pacífica intentar otro modelo de desarrollo, pero fue violentamente interrumpido por las fuerzas represivas, para imponer a Pinochet en una dictadura brutal. Recuerden que este es un noticiero de medios libres que recopila información de los movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y activismo, porque en cada rincón de este planeta hay gente comprometida por el cambiar el estado de las cosas. De este lado, Alec. Los invitamos a revisar la página noticiasdeabajoml.wordpress.com para revisar más contenido y las publicaciones. También puedes seguirnos en las redes libres como Mastodon o Peertube, en las nada libres como Facebook o Instagram, YouTube. Puedes revisar nuestro repositorio en archive.org, iVoox, Peertube o YouTube. Ayúdanos a compartir este noticiero con tus amigos, familia, compañeros para seguir rompiendo el cerco informativo. Desde este lado, Pancho. Sin más, vámonos con el cóctel informativo. Rompiendo fronteras. Pelmapu, Argentina. Presos políticos. Represión en territorio mapuche. Detienen a Eusebio y Antieco, comuneros en defensa del territorio ancestral. Fuente, Agencia de Noticias Red Acción. Brasil, falsas soluciones contra cumbres y protestas en el marco de una maltrecha COP30. #AntiCOP. Reporte de la situación desde Brasil por el compa Evo. Fuentes, Noticias de Abajo, Radio Temblor. Ecuador, llaman a decir no en la consulta que prepara el mal gobierno de Noboa. Pretende cambiar la constitución para militarizar la región y hacer un territorio servil a los Estados Unidos. Fuente, La Voz de la Confenaye. Gualmapu, Chile. Un año sin Julia Chumil, compañera mapuche desaparecida por defender el bosque ancestral contra los capitalistas ganaderos y forestales. Peritajes sacaron a la luz que Julia fue quemada por su defensa ambiental. Con un audio de Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Represión, estigmatización y calumnias contra Carlos González, abogado miembro del Congreso Nacional Indígena. Los señalamientos fueron hechos por parte de una persona del gobierno de Morena. Sus declaraciones abonan a un clima de violencia contra los luchadores sociales en México. Fuente, Frontline Defenders, Avispa Media. Ciudad de México. Situación del preso político anarquista José Esquivel, el George. Fuente, Cruz Negra Anarquista, Ocupa Chile. Zona Tecnoácrata. Consejos para el resguardo digital en protestas ante la experiencia de represión en Ecuador y Perú. Fuente, Derechos Digitales.
Pelmapú, Argentina. Presos políticos. Represión en territorio mapuche. Detienen a Eusebio y Antienco, comuneros en defensa del territorio ancestral. Fuente: Agencia de Noticias Redacción. Fueron detenidos Eusebio, Antieco y Huequen Susana Martín, referente de la comunidad mapuche Tehuelche, frente a Quimun, costa de Huajaina, en el marco de un reclamo ante un empresario que habría comprado las tierras reclamadas de la comunidad. También se sospecha que otros 2 comuneros habrían sido detenidos. Esto se suma a la reciente captura de Juan Pablo Colhuán en Chubut y al arresto de Facundo Jones Uala en el Bolsón. Y para muchas voces apunta a una defensiva judicial y policial contra las comunidades mapuche que luchan por la tierra. Hasta el momento se desconoce en qué comisaría están. Durante el día, la comunidad había presentado un comunicado reivindicando el territorio ante la venta fraudulenta y la falta de respuesta de las autoridades ante distintas notas de presentación. El hecho adquiere relevancia porque encaja en un patrón reciente. Comunidades que reclaman tierras son tratadas como usurpadoras o delictivas en contextos de fuerte tensión territorial. La abogada Sonia Ivanov explicó para ANR Red el tema de que las tierras recuperadas o en posesión de las comunidades indígenas tienen carácter de asimilables a títulos. Ellos han reclamado, habían hecho inspecciones de tierra, no tuvieron respuestas con petición de tierras indígenas o como tierras comunitarias, tierras de la comunidad. Al poco tiempo, en junio, eso fue las inspecciones de la tierra que hizo la IAC, que presentó un comprador, Aldo Dulcher, que le dice que el IAC le había autorizado la venta de las tierras y que él lo había comprado y que estaba autorizado por la IAC. Y es que no se puede autorizar las ventas de tierras ocupadas por indígenas sin dictamen de la Comisión de Tierras Indígenas dentro de la IAC. La reivindicación de la comunidad Atienco. La comunidad Nehuentuyen Inchin, costa de Lepa, encabezada por Eusebio Antienco, reclama territorio en el departamento de Cuscamen, provincia de Chubut, como argumentos que se remontan a décadas de despojo. En el 2019, Atienco señaló que su comunidad recuperó en posesión pacífica un predio de unas 80,000 hectáreas denominado la Chacra Las Mayines, porque las tierras robadas están siendo recuperadas. El colectivo mapuche Tehuelche explica que fueron despojados de esas tierras desde 1948 y que agotaron todas las instancias legales y burocráticas sin que el Estado les diera solución. En otro trabajo de memoria de la comunidad se relata que los hermanos Zenón y Manuel Atienco, ante la avanzada del ejército argentino a finales de los siglos XIX, comenzaron la cordillera y se instalaron en la costa de Lepa, estableciendo ahí la base ancestral del linaje Atienco. Desde entonces, la comunidad ha luchado para reconectar con su territorio, su identidad y su modo de vida. Como declaró Eusebio, acá los que tienen que llevar una mesa de diálogo para encontrar una solución territorial definitiva es el gobierno. Yo estoy abierto a la mesa del diálogo. Aún así, según la comunidad, la respuesta estatal ha sido la criminalización, los operativos, el allanamiento y la judicialización de sus reclamos. Por Memoria, Libertad y Justicia, Mari Si-Wei, libertad a los presos políticos. Vuelta a Rebe de la Machi, Betiana, justicia por Julia Chunin. Brasil. Falsas soluciones contra cumbres y protestas en el marco de una maltrecha COP30. Anticop. Reporte de la situación desde Brasil por el compa Evo. Vamos a escuchar el reporte informativo que nos comparte nuestro compa Evo desde Brasil. Ahora vamos a compartir información acerca de lo que está pasando en la COP30 en Brasil, en la provincia de Belém do Pará. Y bueno, hemos titulado a este artículo como Brasil, la COP30 y las falsas soluciones contra cumbres y protestas en el marco de una maltrecha COP30. Y bueno, hemos recogido información
tanto de Radio Temblor como de Noticias de Abajo. Hemos estado cubriendo algunas de las actividades paralelas a la COP30. Y bueno, la COP es un espacio que tenía por objetivo discutir la crisis climática desde la convocatoria que hace la ONU ya desde hace 30 años. Sin embargo, a lo largo de sus 30 sesiones se ha fijado más como un espacio de falsas soluciones de los llamados lobistas encargados de negociar los derechos de la madre tierra. Hoy en Belém do Pará, provincia de Brasil, la situación no es distinta. Quizá la característica principal es que cada vez asisten menos estados-nación ante el avance de la ultraderecha que ha minado toda política ambiental. Desde la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, estos espacios son más un pretexto para posicionar las políticas de algunos gobiernos, en este caso el de Lula, que si bien el régimen anterior de Bolsonaro era fascista, las políticas de Lula poco cambian la dirección de un capitalismo depredador y, como pasa con los llamados gobiernos de izquierda, solo han servido para cooptar y dividir a los pueblos y territorios en resistencia. La COP sienta a la mesa a ONGs y a los capitalistas para repartirse el mundo y sus recursos, pero con una fachada verde. Falsas soluciones como los bonos de carbón que permiten contaminar el mundo a cambio de dinero para preservar bosques y selvas. Ahora la falsa solución más comentada es el Fondo de Bosques Tropicales para Siempre, o la TFFF, por sus siglas en inglés, que es un mecanismo de financiamiento internacional propuesto por Brasil que dice buscar proteger los bosques tropicales del planeta mediante pagos directos a los países que conservan sus ecosistemas forestales, dinero por el medio ambiente. La COP también ha servido para convocar a muy diversos esfuerzos de la crítica ambiental, como es el caso del Encuentro Ecosocialista, el Movimiento de Comunidades de Afectados por Represas y Crisis Climático, que realizó su 5º encuentro internacional, la Asamblea de Pueblos contra el Extractivismo, entre muchas otras iniciativas que se han congregado con movimientos de base. Muchos otros esfuerzos han estado en la crítica de cómo han sido ONGizados para hacer como que critican o protestan, pero siempre en un marco regulado por el capitalismo o reformismo verde. La Anticop, como medio libre, hemos seguido estos esfuerzos, las llamadas Anticop, que son los espacios de crítica frontal a las llamadas falsas soluciones del capitalismo verde. En México se realizó en el 2016 la Anticop, en el marco de la COP16, realizada en Cancún, México, con fuertes protestas, y desde entonces hemos estado atentos a estas convocatorias. En el caso de Brasil, este espacio ha sido convocado por colectivos anarquistas, quienes han fijado una postura clara y radical contra la COP y el espectáculo del capitalismo verde. Lejos de los financiamientos, de las grandes estructuras de poder, las y los anarquistas se reúnen para hablar sobre el tema de la lucha contra el poder y los nuevos retos de la sociedad actual. México no asistió con su jefa de Estado a esta cumbre, a pesar de ser una universitaria que se dice ambientalista. En su lugar asistió Juan Ramón de la Fuente, un sionista famoso por encarcelar a casi 1,000 estudiantes universitarios cuando fue rector de la UNAM en el año 2000. Y aunque el gobierno mexicano se diga preocupado por la crisis climática, la realidad de México es contraria. La política de depredación ambiental continúa y los afectados ambientales siguen creciendo en número y desesperación. Afectados por mineras, por represas, por fracking, por contaminación petrolera, por monocultivos, por desarrollo de inmobiliarias, carreteras y trenes en medio de selvas y manglares, junto a los desastres ligados al llamado cambio climático, como las inundaciones en varias partes de México y el mundo. Por último, la COP30 poco dice de los efectos que están teniendo las economías tecnofeudalistas, o sea, los grandes centros de datos que no solo manipulan y ponen en riesgo la seguridad y salud de millones de personas en todo el mundo. Poco o nada se comenta del daño ambiental que está generando estas nuevas tecnologías en su consumo de tierra, de minerales, agua y la forma de despojo que ha causado donde se han impuesto. Así la COP transcurre entre este mar de contradicciones, con pocas o nulas respuestas a la crisis que vivimos todas y todos. Un planeta que agoniza de ver a sus seres racionales siendo todo lo contrario, caminando hacia la muerte y destrucción de un ecosistema que es generoso y sin embargo seguimos matándolo, y en ello se va nuestra vida misma. También trascendió que en estos días, al día 11 de noviembre, se llevaron a cabo fuertes protestas a las afueras de la COP. Un grupo de pueblos originarios, así como
organizaciones sociales pues entraron a la fuerza a esta llamada zona azul de la llamada COP. En nuestro portal y redes sociales hemos compartido estas imágenes de protesta bastante fuertes, y bueno, también enfatizar que esta COP ha estado militarizada, una muy fuerte presencia militar con tanquetas, con elementos altamente armados que pues han sido como la punta de hostigamiento y acoso que ha tenido el gobierno brasileño. Y bueno, pues así transcurre. También empezará el día 12 la Cumbre de los Pueblos, un espacio que ha agrupado a más de 1.500 organizaciones de todo el mundo, que bueno, pues también están platicando las alternativas a esta crisis ambiental. Y bueno, pues vamos a seguir informando y atentos a lo que va a pasar toda esta semana allá en Belém do Pará, donde se está llevando a cabo esta llamada COP30 y todas estas actividades alternativas pues que buscan criticar estas falsas soluciones. Y bueno, pues seguimos reportando de esta llamada COP30. Gualmapú, Chile, un año sin Julia Chumil, compañera mapuche desaparecida por defender el bosque ancestral contra los capitalistas ganaderos y forestales. Fuentes Noticias de Abajo. Nuestro compañero Evo nos comparte el testimonio que desde Chile se comparte en la exigencia de justicia para Julia Chumil, indígena mapuche que se rehusó a vender sus tierras con bosque nativo a los intereses extractivos, razón por la cual fue desaparecida y se presume por las indagaciones parciales que fue quemada. Escuchemos el audio. Hoy en Chile se cumple un año de la desaparición forzada de una hermana mapuche, una mujer que hoy tendría 73 años, junto a su perro. Ella era Julia Chumil Cachicura. Un año ante la desidia del Estado, de la Fiscalía, de las instituciones que dicen proteger los derechos indígenas. Ella era una mujer que estaba cuidando su bosque nativo en su comunidad de Pucheguel, en la zona de Mafi, territorio mapuche, Gualmapu. Y en esta defensa territorial empezó a molestar su presencia a un empresario forestal llamado Juan Carlos Mostar, una persona que además ha trabajado históricamente en el agronegocio, en la ganadería y, como les señalaba anteriormente, en la explotación forestal. Uno de sus animales se pierde, ella lo va a buscar al monte y no aparece nunca más. Se demoraron semanas las instituciones públicas para ir a buscarla. En cambio, constantemente aparece la policía a hostigar a las comunidades mapuches, porque para que se sepa, después de la dictadura, las políticas de exterminio, genocidio, pero sobre todo racistas por parte del Estado chileno siguen perpetuándose. Hoy estamos supuestamente en un gobierno progresista, el de Boric, que mantiene la militarización del territorio mapuche. Un año de desidia, un año que la familia, las comunidades, las organizaciones nos preguntamos dónde está Julia Chumil. Imagínense que hace un mes, producto de que la carpeta investigativa se pudo ver, se descubrió que este mismo empresario en llamadas telefónicas habría dicho: a Julia la quemaron. Entonces, nosotros decimos: ¿dónde está Julia Chumil? Sabemos quiénes fueron los culpables y hoy exigimos verdad y justicia. Y nos parece absolutamente relevante que hoy, en el segundo encuentro ecosocialista latinoamericano y del Caribe, denunciemos esta situación, porque el genocidio, el terricidio y las políticas constantes de muerte hacia la naturaleza y sus defensores, desgraciadamente en toda Ayala sigue siendo una constante. Así que venimos a exigir verdad y justicia.
Truba Mapumeo, yo vengo del Gualmapu, del territorio mapuche. Vivo a pocos kilómetros donde la papá y Julia desapareció, y para nosotros es muy importante traer esta denuncia en donde no solo está perdida una mujer, sino que estamos denunciando las prácticas que tiene el Estado por criminalizar la lucha del pueblo mapuche. Hoy el Estado, pese a las pruebas que decía la papá y Pancha, que tiene información que la persona que es la principal responsable o la sospechosa por la desaparición de la papá y Julia no está siendo considerada en la carpeta investigativa que está desarrollando hoy el Ministerio de Justicia en Chile. A los mapuches se les apresa con montajes, con testigos protegidos, en donde se acusa y se criminaliza la lucha del mapuche. Pese a tener todos estos antecedentes, de tener una interceptación telefónica, hoy el caso tiene una cantidad indeterminada de personas que son testigos desaparecidos que están inculpando a los hijos de Julia Chuñil que ellos la habrían asesinado. Entonces nosotros como en el Gualmapu y como mapuches denunciamos que el Estado está comprometido y está en conexión con la burguesía, con el latifundio, y no presenta en ninguno de sus aspectos una defensa para los defensores de la naturaleza. Para el Gualmapu, la crisis climática era algo que se venía a venir. Nosotros no podemos traer estrategia para la crisis porque nosotros vivimos en armonía con la naturaleza. Lo que nosotros podemos traer a este espacio son perspectivas de vida que se concretan con la defensa, con el habitar el territorio. Entonces creemos que todos tenemos que seguir preguntándonos dónde está Julia Chuñil. Ecuador. Llaman a decir no en la consulta que prepara el mal gobierno de Noboa. Pretende cambiar la constitución para militarizar la región y hacer un territorio servil a los Estados Unidos. Fuente: La Voz de la Confenaye. Se viene una consulta que poco tiene que ver con los intereses de los ecuatorianos. Sin embargo, la narrativa oficial es que es la única salida para el cambio. Compartimos unos audios extraídos de La Voz de la Confenaye y las motivaciones que los llevan a impulsar el no en dicha consulta. Vamos a escucharlos. La resistencia no terminó ahí en el paro. La resistencia nos sigue llamando y nos sigue uniendo, y es por eso este manifiesto. Tenemos esa cita con esta lucha, que la lucha se mantiene para este día 16 de noviembre, donde todos y todas tenemos la potestad de decir no. Porque esta consulta, como bien lo dice el manifiesto, no resuelve absolutamente nada. Al contrario, empeora. No nos preguntan al pueblo, se llama popular, pero la participación ciudadana en ningún momento se ve, no palpa los problemas que realmente nos aquejan. Mientras organizábamos este lugar, fue bonito escuchar a la gente, a los vendedores, a los comerciantes aquí, que efectivamente la consulta no resuelve el problema económico que tenemos, no resuelve la salud, no resuelve el tema de empleo. Entonces la lucha para nosotros continúa de esta manera, y es por eso que estamos en esta unidad. Así que, ecuatorianos y ecuatorianas, que viva la lucha y la unidad en Sucumbíos y en el Ecuador. ¡Viva! 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 El presidente Noboa lo que está haciendo con cada una de estas preguntas es adornarse de cada una de ellas para echar abajo los derechos que tenemos las y los ecuatorianos. Y quiero referirme a la primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras instaladas con el propósito militares? El artículo 5 de la Constitución actual prohíbe la instalación de bases militares. Por esa razón, lo somete a consulta. Debemos conocer, cada uno de nosotros y la ciudadanía que nos escucha, es que en Colombia tenemos alrededor de unas 6, 7 bases militares y no ha resuelto el problema de la inseguridad, de la delincuencia, como tampoco del narcotráfico. Y no solamente en Colombia, también tenemos parte de Europa y también tenemos en África. Y ninguna de estas bases
realmente ha resuelto estos inconvenientes que tiene la sociedad ecuatoriana. En ese sentido, estas bases militares lo que pretende es asentarse específicamente en las Islas Galápagos, en Baltra, ¿sí? Aunque el presidente de la República dice una cosa hoy, mañana dice lo contrario, por eso es que le decimos el gobierno incapaz y mentiroso. Recordemos que en el año de 1940 ya hubo asentamientos ahí de las bases extranjeras y realmente hubo un destrozo de las especies, la fauna, ¿sí? La fauna marina, todo lo que es la cuestión de los animales de ese sector. De tal manera que es simplemente para favorecer a los norteamericanos y el Ecuador se someterá a lo que digan las potencias, en este caso gringas o de otros países, como también para estar vigilante y perseguir a los luchadores populares, a quienes pensamos distinto. Tiene como objetivo principal la extracción de estas bases militares extranjeras. El que no salta es de Castón, 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 el que no salta es de Castón. Ping Pong es un muñeco disque guapo y de Castón, se sube a su avioncito en pleno apagón, cuenta narcodólares sentado en su mansión, empresario del año, los impuestos no ha pagado, sube la gasolina y el pasea en limusina. Ping Pong es un muñeco guapo y emprendedor, chinchoso y mentiroso, es solo un charlón, maneja el país como si fuera el patrón, no es sequía, es saqueo, es la voz de todo un pueblo, a la luz de las velas se desangre el Ecuador, sin salud, sin empleo, no normalicemos, no es una excepción de estado, es un estado de excepción, nos meten el dedo como a chunchos a todo el Ecuador. Ping Pong quiere tu voto en la próxima elección, la people se pregunta, ¿qué care tú pues de Ping Pong? ¿Qué care tú pues de Ping Pong? El que no salta es de Castón, 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 el que no salta es de Castón. Mucho Harvard, mucha viveza, mucho Castón, pero el Castón no pesa. No tenemos luz, no tenemos agua y encima más nos quitan la democracia. Mucha ambición debe haberse en su cabeza para que con las mineras se repartan las riquezas. Envenenan el agua, se llevan el cobre, provocan más hambre. La Shakta ya no aguanta en este país de ricos, rico país de pobres. Es el nuevo Ecuador, Ping Pong resuelve, poniendo a los mismos inútiles de siempre. Justicia es lo que la gente quiere, pero está en el fondo de su lista de pendientes. El que no salta es de Castón, 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 el que no salta es de Castón. La Shakta ya no aguanta. La Shakta ya no aguanta. Han pasado días sin cosechas, en el campo solo hay rastrojo. Con tu partida has dejado en mi alma solo atrojo. Y a la rama de los sauces inclinado más al río. ¿Para dónde marcha ir? Esta longuita cuando... La Shakta ya no aguanta. Desde el ombligo del monstruo. Represión, estigmatización y calumnias contra Carlos González, abogado miembro del Congreso Nacional Indígena. Los señalamientos fueron hechos por parte de una persona del gobierno de Morena. Sus declaraciones abonan a un clima de violencia contra los luchadores sociales en México. El 30 de octubre de 2025, la diputada de Morena por Tláhuac y Milpalta, Judith Vanegas Tapia,
realizó declaraciones estigmatizantes en contra del defensor de derechos humanos, abogado de luchas indígenas, Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena, CNI. Esto sucedió durante la transmisión de una reunión de trabajo entre el Congreso de la Ciudad de México, el Instituto de Planeación Democrática y Estudios Prospectivos de la Ciudad de México y otras autoridades, en donde se abordó la planeación territorial de la ciudad. Durante dicha reunión, transmitida en la página oficial de Facebook del Congreso de la Ciudad de México, la diputada de Morena, Judith Banega Tapia, aprovechó la oportunidad para referirse al defensor de derechos humanos como enemigo histórico de todo lo que intenta hacer, comillas, por parte del gobierno, alegando que incita a los pueblos y comunidades indígenas. Judith Banega también se refirió a su trabajo en contra de los proyectos de la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Además, declaró que la presidenta Claudia Sheinbaum sabe quién es él, sabe que se va a levantar, cierra comillas, dando a entender que lo considera un obstáculo para los proyectos del gobierno. Estas declaraciones se hicieron claramente en el contexto del trabajo de Carlos González García como defensor de los derechos humanos. Hay que hacer hincapié en que Carlos González García es un defensor de derechos humanos de México, abogado de comunidades indígenas, fundador e integrante del Congreso Nacional Indígena, ampliamente reconocido por el sector agrario por el apoyo que ha otorgado a las comunidades en diversos procesos de resistencia indígena contra el despojo, los megaproyectos y la violencia estructural. En la Ciudad de México, desde ya hace bastante tiempo, ha sido abogado de las comunidades de Milpalta, Xochimilco y Tláhuac, donde ha apoyado a comunidades originarias que se han visto amenazadas por el Plan General de Ordenamiento Territorial, PGOT, y el Plan General del Desarrollo, PGD, instrumentos que busca despojarlos de sus tierras comunales y allanar el camino para megaproyectos inmobiliarios y extractivos. La lucha contra estos planes ha unido a pueblos de Milpalta, Xochimilco y Tláhuac y ha encontrado en asesores como Carlos González García una herramienta jurídica para su defensa. Por ello, la criminalización de su figura no es, para los denunciantes, más que la evidencia de que la autodenominada 4T ha adoptado los mismos métodos de sus antecesores para silenciar a quienes se oponen a estos megaproyectos de, entre comillas, desarrollo. Pues estos comentarios contribuyen a crear un ambiente de estigmatización contra Carlos González García, lo que además de contribuir una amenaza para su trabajo como defensor de los derechos humanos, también aumenta el riesgo para su vida, integridad y seguridad, especialmente tomando en cuenta el contexto de alto riesgo en el que sigue trabajando, en particular en Milpalta, donde las comunidades a las que Carlos García acompaña como abogado se enfrentan a riesgos debido a disputas territoriales y las crecientes presiones urbanísticas e inmobiliarias que amenazan las tierras comunales indígenas. Los comentarios se producen también en un contexto de creciente estigmatización y criminalización de los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas que trabajan para proteger a sus comunidades, salvaguardar sus derechos ancestrales sobre la tierra en México, una tendencia que ha sido ampliamente documentada por Frontline Defenders y otros órganos. Ante esto, diferentes organizaciones, incluyendo Frontline Defenders, hacen un llamado a las autoridades mexicanas a 1. Cesar toda estigmatización en contra del defensor de derechos humanos, Carlos González García, y que se reconozca públicamente su labor de defensa de derechos humanos. 2. Que se adopten las medidas necesarias y urgentes para garantizar que las y los funcionarios del gobierno se abstengan de emitir declaraciones públicas que estigmaticen la labor de defensa de derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de las personas defensoras de la tierra, territorio y de pueblos indígenas. 3. Que se garantice en todas las circunstancias que las personas defensoras de derechos humanos en México, especialmente desde quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas, tierra y territorio, puedan llevar a cabo su labor de manera legítima, sin temor a represalias y sin restricciones. Situación del preso político anarquista José Esquivel, el George. Jorge Esquivel, nuestro compa el George, se encuentra en graves problemas de salud. Como saben, George se encuentra preso desde hace 3 años en el Reclusorio Sur, tras ser objeto de la persecución del Estado mexicano y las autoridades de la UNAM. Durante este tiempo, George ha sobrevivido múltiples vejaciones a sus derechos humanos, por ejemplo, el cambio de Reclusorio Oriente al Sur sin previo aviso a su grupo de apoyo. Le han negado la atención médica.
e hicieron caso omiso en repetidas ocasiones sobre atender su salud, hasta este punto donde el pasado 1 de noviembre fue trasladado de urgencia al Hospital General de Topilejo, sin previo aviso a su grupo. A pesar de todo lo anterior, George se reporta estable, pero su estado de salud nos preocupa. Zona tecnoácrata. Lo técnico también es político. Tiempos difíciles requieren mayores medidas de seguridad. Hay muchos actores que se aprovechan de las coyunturas para introducir vulneraciones y hoy más que nunca tenemos que cuidarnos, colectiva e individualmente. Escuchemos a Evo, nuestro compañero del Laboratorio Popular de Medios Libres, que nos trae esta cápsula tecnoácrata. Vamos ahora con otra nota. En esta ocasión les queremos compartir algunos consejos para el resguardo digital en protestas. Esta es una nota que aparece en el portal de Derechos Digitales, al cual los invitamos a conocer, derechosdigitales.org. Y bueno, estos consejos salen después de la represión que se ha dado en torno al paro nacional que se llevó a cabo en Ecuador y también a las protestas que han habido en contra de las políticas antipopulares en Perú. Y bueno, pues nuestras compañeras y compañeros pues están preocupados por la forma en que se han ocupado los servicios digitales pues para hostigar, para espiar, para criminalizar a los movimientos sociales, y nos dan algunos consejos. Y bueno, pues nada más recordar que Perú y Ecuador pues son solo una muestra, pero de algo que está pasando en todos nuestros países. Y bueno, pues de los consejos que nos están compartiendo, una es usar servicios de mensajería segura y cifrada. En este caso nos plantean el uso de Signal, muy por encima de WhatsApp y Telegram. La ventaja que nos ofrece Signal es que nos ayuda a borrar metadatos de las imágenes, audios que estamos compartiendo y que no se le entregan a servidores pues capitalistas como estos de WhatsApp. Y bueno, también pues es una comunicación que está cifrada de punto a punto y que nos da un mayor refuerzo de seguridad en nuestras comunicaciones. También nos invitan como segundo punto a proteger la identidad propia y la de terceros. Si vas a sacar fotos o grabar videos de protestas y otros actos, es importante proteger la identidad de terceros para que no sean identificados. Esto se puede hacer con la configuración del mismo Signal. Además, nos sugieren difundir el contenido después de la protesta. De esta manera se reduce el riesgo de exposición no intencionada de otros manifestantes. También en su tercer consejo nos invitan a eliminar los metadatos de las fotografías que tomes. Y bueno, para eso que habíamos comentado ya que Signal, si tú tomas la fotografía desde ese servicio de mensajería, pues al enviar la foto va ya sin metadatos, es decir, sin que pueda ser rastreado de dónde viene esa imagen, cuándo se tomó, desde qué teléfono. Y bueno, pues esa es una recomendación. También nos invitan en su cuarta recomendación usar VPNs para hacer más segura la navegación. Y bueno, pues aquí nos invitan a ocupar estas túneles virtuales llamados VPN para encriptar o para esconder nuestra ubicación, como el VPN de Riseoff.net y también el de Proton VPN para dispositivos de iOS o de los llamados iPhone. Y bueno, una quinta consejo que nos comparten es desactivar la ubicación de nuestros teléfonos, el cual también nos ayuda a que no seamos rastreados desde nuestros dispositivos. También la sexta recomendación es a utilizar mapas offline, es decir, que si necesitamos navegar pues en un mapa, podemos ocupar alternativas como OpenStreetMaps o Organic Maps. Puedes descargar previamente un mapa de la zona donde vayas a movilizarte, y eso permite que cuando necesites saber la ubicación o cómo moverte entre calles, no abras Google Maps y también pues seas seguido y pues esos datos entregados a esta empresa multinacional como es Google. También nos invitan a apagar los teléfonos y activar el modo avión como una medida alternativa que es útil
en caso de que autoridades soliciten a las compañías telefónicas datos sobre dispositivos conectados en determinadas zonas de conflicto, ya que eso también se ha dado rastreos masivos en muchas protestas, sabiendo con la información que dan las telefónicas, los servicios telefónicos, de los dispositivos que están en una manifestación. También un octavo consejo es considerar llevar un teléfono celular alternativo para no mezclarlo con el de nuestros datos personales o laborales, y así ocuparlo exclusivamente para hacer las coberturas en estas manifestaciones. También nos invitan, como noveno consejo, a respaldar los sitios web. Si sospechas que pueden dar de baja tu página u otros sitios web con información importante, lo mejor es hacer un respaldo. En dado caso de que ya te hayan tumbado la página, archive.org nos permite también buscar en su máquina del tiempo nuestros respaldos de nuestras páginas. Pero es importante hacer una copia, el llamado backup, de la información que estamos subiendo a nuestras páginas. Y por último, nos recomiendan revisar nuestra vestimenta. Nos recomiendan vestir con pantalones largos y camisas con mangas largas para el cuidado del cuerpo, y algún objeto o accesorio en la cara que sirven doblemente para resguardar tanto de gases lacrimógenos como de identificaciones no intencionadas en las fotografías que tomen otras y otros dispositivos. Y bueno, pues estas son algunas de las consejos que nos comparte Derechos Digitales para poder resguardar nuestra seguridad digital en las protestas. Y bueno, pues vamos a seguir compartiendo este tipo de iniciativas de cuidados digitales, pues para que tomemos mayores precauciones y podamos hacer nuestras actividades y protestas pues con una mayor seguridad digital. Así que los invitamos a que conozcan el portal de derechosdigitales.org, donde también suben bastante información acerca de las nuevas tecnologías y los riesgos que conllevan para nuestras comunidades. Y bueno, pues esta es la nota Tech de esta semana y nos escuchamos en la siguiente emisión. Ya con eso nos despedimos, esperamos que se hayan llenado de nuevas fuerzas para luchar contra el monstruo capitalista, y nos vemos en la próxima emisión de Noticias Debajo ML. Desde este lado estuvo su compa, Pancho. Y bueno, esto es todo, amigos, esperamos que tengan una buena semana y nos vemos en la siguiente emisión de Noticias Debajo ML. Pateras llenas, gente sufriendo, se han inventado otra guerra entre pueblos, hurtan recursos, siembran miseria, minando de injusticia todas esas tierras. Hay que gritar bien fuerte al viento, entraremos en el juego, romperemos el tablero. Hay que gritar desde muy dentro, no podrán callarnos ni parar este momento. De mucha gente cansada, preparados para la batalla, y tiraremos la valla, y heridas abiertas que duelen y que sangran. ¿Qué le ha pasado a la especie humana? Y tiraremos la valla, lucharemos, cantaremos por un mundo mejor. Grita resistencia, rebeldía, revolución. Lo lo lo, lo lo, lo 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 lo, lo lo lo, lo lo, lo lo lo, lo lo lo, lo lo, lo 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 lo. Lo lo lo, lo lo, lo lo. Mucho dinero para la alcurnia y medio
mundo pasando frío y hambruna. Somos el grito de un pueblo entero. Solo queremos pan, cobijo, luz en agujero. Hay que luchar y no tener miedo. La misma tierra, el mismo cielo, un mismo movimiento. Hay que saltar y no estar quieto. No hay que dejar correr el tiempo. De mucha gente cansada, preparados para la batalla, y tiraremos la valla. Y heridas abiertas que duelen y que sangran. ¿Qué le ha pasado a la especie humana? Y tiraremos la valla. Lucharemos, cantaremos por un mundo mejor. Y grita resistencia, rebeldía, revolución. Lo lo lo, lo lo, lo 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 lo. Y tiraremos la valla. Y heridas abiertas que duelen y que sangran. ¿Qué le ha pasado a la especie humana? Y tiraremos la valla. Lucharemos, cantaremos por un mundo mejor. Y grita resistencia, rebeldía, revolución. Y tiraremos la valla. Y tiraremos la valla. Y tiraremos la valla. Y tiraremos la valla.